Hola a los y las estudiantes de la Cátedra Santa Gati. Mi nombre es Rocío Cordones, yo soy socióloga y formo parte del equipo docente de la cátedra y hoy voy a armar este video para poder acompañarlos y hacer una breve orientación de la unidad número 4, que después lo vamos a reforzar con una clase virtual haciendo un feedback, una ida y vuelta de preguntas y de consultas que ustedes quieran hacer. Pero bueno, en la unidad número 4 nosotros vamos a abarcar el estructural funcionalismo y la organización social. Ustedes tienen un texto de Robert Merton, Estructura social y anomia. En la teoría y estructuras sociales tienen el capítulo número 6. Pero así como cuando vimos a otros autores, es necesario poder insertarlo en qué paradigma o en qué escuela podemos colocar a estos autores para poder entender un poco en qué contexto escriben. Nosotros cuando vimos a Comte, cuando vimos a Saint-Simon, cuando vimos a Durkheim, pudimos comprender el positivismo y a través de Marx pudimos comprender el materialismo histórico. Hoy a través de este autor vamos a abarcar al estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo surge en la década de 1930 en Estados Unidos y lo que vamos acá a hacer es como una especie de repaso de ciertos conceptos claves para poder entender a estos autores. Esta concepción sociológica se va a apoyar sobre el concepto de sistema, de pensar a la sociedad como un sistema, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Un poco con Durkheim, o también con Comte, con Saint-Simon, de pensar a la sociedad como un sistema o como un organismo donde todas las partes tienen que funcionar para que el cuerpo social funcione, y en este caso la concepción es parecida. Vamos a profundizar un poco más, pero lo que les voy diciendo por ahora es que cada sistema social tiene componentes, ¿sí?, socioculturales, que solamente pueden ser comprendidos en esos contextos sociales particulares. Quiero decir, no es lo mismo la sociedad argentina que la sociedad estadounidense, que la sociedad hindú. Entonces, que para entenderlo hay que entenderlo en esos contextos, ¿sí? Una de las cosas que sostiene la estructura del funcionalismo es que los integrantes de una institución tienen como objetivo, que esto puede ser explícito o puede ser implícito, la conservación o la expansión de esa unidad sociocultural. Los investigadores lo que tienen que develar, según el estructural funcionalismo, son estas condiciones particulares, o sea, los objetivos que se proponen esa sociedad, de qué forma se pueden llegar a esos objetivos, y estos se llaman requisitos funcionales, ¿sí?, en algunos autores. En particular, lo que va a buscar este paradigma es ver las formas particulares que toman las instituciones dentro de contextos sociales determinados. Cuando hablamos de instituciones no solamente nos referimos, por ejemplo, al Estado, sino que también nos podemos referir a la familia. Los modelos familiares no son siempre iguales, no es el mismo modelo familiar que nosotros tenemos hoy que quizá el que tenían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, sino que eso va cambiando. Pero bueno, también para poder llegar a Merton es importante hablar un poco de Parson, que es uno de los autores más importantes del estructural funcionalismo. Merton va a ser discípulo de Parson. Y es interesante porque Parson elabora una teoría que se llama la teoría de la acción social, ¿sí?, que toma el punto de vista del actor, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de actor, hablamos de sujetos, de individuos que forman parte de una sociedad, y habla de una teoría de la orientación de la conducta de estos individuos. Para esta teoría, la acción humana tiene una característica de carácter voluntario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una elección. Sin embargo, lo que dice Parson es que las personas, a través de sus acciones, lo que buscan es obtener un máximo de gratificación, ¿sí?, pero que todo esto sea dentro de un marco normativo, que es lo que nos permiten las sociedades, las instituciones en las que participamos, ¿no?
Entonces, la persona va a decidir el curso de su acción según el grado de institucionalización de las normas y de los valores. Si este grado de institucionalización de normas y valores es bajo, la persona puede optar por acciones que sean disfuncionales, ¿sí? O que puedan perjudicar el orden social. Yo el otro día les decía en la clase de Zoom que en la sociología hay un debate que tiene que ver con el orden y con el cambio. Nosotros cuando vimos los primeros autores veíamos que eran autores preocupados por solucionar lo social después de la revolución industrial, que venía a prometer un montón de cosas que no suceden y empiezan a haber problemáticas sociales, ¿sí? Y que en cambio el materialismo histórico lo que dice es: no se puede solucionar, hay que hacer el sistema capitalista, básicamente hay que derrocarlo, destruirlo y volverlo a amar, porque el problema es el sistema. En cambio, los autores anteriores lo que querían buscar era solucionar esos problemas sociales para que el capitalismo pudiera seguir y para que la revolución industrial pudiera continuar su curso. En este caso, si yo tuviera que colocar al estructural funcionalismo, lo colocaría del lado del orden, ¿sí? Permanentemente lo que están buscando es analizar estos desajustes, estos desequilibrios en el sistema para poder lograr identificarlos, solucionarlos y así volver a un orden social. Ahora bien, como les decía, Parsons tiene esta cuestión de pensar que las personas buscan el máximo de gratificación en un marco normativo, pero que hay veces que las personas no tienen un grado bajo de institucionalización de esas normas y valores y por ende el orden social está en peligro. En esta época de cuarentena estamos todos viendo muchísimas series. Una de las series que más estuvo viendo se llama Poco Ortodoxa, que habla de una chica en una comunidad judía ortodoxa en Estados Unidos, y a mí me sirve como ejemplo para pensar esto. ¿Por qué? Porque ahí entran en conflicto, ¿sí?, el deseo personal de esa mujer con las normas tan estrictas que en general existen en la comunidad judía más ortodoxa, ¿no?, que tiene que ver con el lugar que pueden ocupar las mujeres. Tengo miedo de spoilear un poco la serie, pero ella tiene un sueño, ¿sí?, que tiene que ver con la música y que muchas veces ese lugar no es ocupado por las mujeres porque las mujeres se tienen que ocupar de ser buenas esposas y buenas madres, ¿no?, y buenas, sobre todo buenas reproductoras. Entonces es interesante pensar, digamos, en esas comunidades que son más como rígidas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa con esa institucionalización de valores y de normas? ¿Y qué pasa cuando una persona no se identifica, ¿no?, y no absorbe todas esas normas y valores? Ahora, si tuviéramos ya que irnos metiendo un poco en el texto de Merton, vamos a hacer un pantalleo de Merton. Yo ya les dije que él fue discípulo de Parsons. Y lo interesante que vamos a poder ver en Merton tiene que ver con sus estudios sobre las conductas desviadas, que esto también lo habíamos visto un poco con Durkheim, que básicamente es la base de muchos estudios sociológicos y criminológicos sobre las motivaciones sociales e individuales, ¿sí?, de las conductas delictivas. Y también la idea de pensar los conceptos de funciones manifiestas y latentes, ¿no? O sea, algunas instituciones que, como ya yo venía mencionando antes, a veces tienen objetivos que son manifiestos y otros que no lo son, ¿sí? Bien. Para entender un poco vamos a desarrollar un poco más también la idea de sistema, ¿sí? Últimamente se habla muchísimo del sistema por lo que está pasando. Digo, podemos hablar del sistema económico, podemos hablar del sistema de salud, podemos decir frases como el sistema nos oprime, una frase que hubiera dicho Marx tranquilamente, y es algo que nos da la idea de una, o sea, creo que nadie de las personas que dice esas frases comprende o tiene una definición exacta de qué es un sistema, pero sí que lo podemos pensar como una fuerza exterior, ¿no?, que nos coerciona un poco, que nos limita por otro lado, una suerte de
fuerza oculta, ¿sí? Ahora, las ciencias sociales, ¿sí? Esta concepción sociológica, cuando toma este concepto, que lo toma de la biología, como yo ya les dije, lo aplican entendiendo a la vida social como un organismo, como ya veníamos mencionando, donde cada uno cumple un rol, ¿sí? Una función según el estatus o la posición en la que uno esté en la sociedad. Si estos elementos no funcionan, hay un problema en el organismo social, ¿sí? O sea, si uno no funciona, el resto del sistema no va a funcionar, como ya veníamos hablando un poco antes. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia funcional. El sistema social para la estructura funcionalismo está integrado por estructuras que garantizan su funcionamiento, ¿sí? Y la idea es que este sistema siempre esté equilibrado. O sea, muchas veces lo que dice la estructura funcionalismo es que para comprender los antagonismos, que para comprender las guerras, que para comprender las revoluciones, se las toma como expresiones desviadas del sistema que no consiguen terminar de integrarse al sistema social. Sin embargo, para esta teoría las estructuras alternativas terminan institucionalizándose y formando parte para volver a crear un nuevo equilibrio. Digo, si tuviera que pensar un ejemplo, por ejemplo, puede ser las mujeres durante mucho tiempo no podían acceder al derecho al voto, ¿sí? Y podemos tomarlo esto como una desviación. O sea, en ese momento se veía como una desviación que la mujer quisiera votar o participar de la vida política, y sin embargo luego lo que va a pasar es que se institucionaliza y entonces podemos decir, según los estructuralistas, que vuelve a tomar un equilibrio, se accede al acceso al voto y entonces ahí el sistema vuelve a estar equilibrado nuevamente. Ahora bien, yendo específicamente al texto ya, voy a armar otro video, voy a cortar este y armo el otro.